Para poder trabajar los techos, nosotros necesitamos trabajar referencias tanto en planta como en elevación a la vez, que nos permita tener la información precisa del techo, la pendiente y cómo se comportan sus aguas. Cuando trabajamos el techo tenemos que tener siempre una referencia e entender correctamente la estructura del techo. Quizás en este punto usted no sepa cómo funcionan las estructuras de techo, pero es importante que sepa que los techos requieren una estructura de soporte independiente de la casa, que esta estructura puede ser en concreto, metálica, pero que el techo como tal no es una hoja o una lámina solamente. En el caso de las elevaciones, las mismas describen que el techo tiene carriolas, pero que también tiene pares haciendo de vigas, lo cual hace que el techo al final tenga una estructura de 3 niveles que al final me da el nivel total de la casa. En este punto es importante tener claro que nosotros necesitamos ver en la planta arquitectónica la proyección de los techos, los cuales se describen como la proyección del alero, en donde se nos debe indicar dónde queda la cumbrera, que es el punto más alto del techo, y dónde terminan los aleros, que son las partes más bajas del techo. Estas líneas de techo pueden bajarse también utilizando la capa líneas guía o pueden hacerse con otra capa, en este caso voy a poner la capa 0, para que nos ayude a entender cómo se comporta el techo. Lo que yo haré es que bajaré líneas hasta cierto punto que me permitan describir el comportamiento de la cumbrera del techo y los aleros del techo. Ahora la línea central me describe a mí la cumbrera del techo, mientras que el nivel superior de viga me dice a mí dónde va a quedar la parte inferior de la viga que carga el techo. Después de ahí el alero puede seguir bajando unos cuantos centímetros más. Estos niveles son importantes describirlos porque nos permitirán dibujar o reproducir el techo con una mayor fidelidad a la estructura real. Para trabajar el techo y la parte interior del techo necesitamos utilizar como referencia la sección o alguna elevación que nos muestre el espesor de los materiales que forman el techo. De acuerdo a la sección AA de este proyecto, la altura máxima del techo por debajo de la cumbrera es 3.58, es decir, la altura máxima que hay de la estructura hacia el piso. Este detalle se puede ver en la sección en donde 3.58 es la altura de la parte baja de la carriola 6x2 que carga el techo. Estas vienen siendo las vigas de techo. En la pared también hay unas vigas que son las que cargan las estructuras de las vigas de techo. Estas son las que representan el nivel superior de viga. Lo primero que vamos a hacer es indicar entonces dónde están los 3.58 en la parte interna que se encuentran exactamente debajo de la cumbrera. Para ello voy a hacer un offset de 3.58 desde el nivel de piso acabado. Eso se está dando en este punto que está aquí. Y lo que vamos a hacer sencillamente es que lo vamos a cortar solamente para poder tener la línea o ese tramo de la línea como una referencia, porque sabemos que esta es la cumbrera y esta es la altura en ese punto. Después sabemos que el nivel superior de viga está quedando a 3 metros, quiere decir que de ese punto hasta el borde está el nivel superior de viga. Ahí entonces con la herramienta línea yo trazo una diagonal. Eso me va a dar una pendiente o una inclinación para el lado izquierdo y me va a dar una inclinación para el lado derecho, porque la casa no es igual a ambos lados. En el frente la casa bajará igual, pero en la parte posterior, es decir, en esta zona de acá atrás, el techo va a bajar un poco más. En este punto, en donde nosotros sabemos que este es el nivel superior de viga, de la viga de la casa, es donde nosotros podemos tener la parte baja del techo, es decir, la estructura de techo, la parte más baja de la estructura de techo.
Después de hacer esto, entonces yo puedo proyectar estas líneas hasta que me lleguen al borde del alero. Entonces con la herramienta Extend, EX, Enter, Enter, yo extiendo el techo lo más que puedo hasta que llegue al borde del alero. Aquí la estructura está en su parte más baja, tocando la viga de la casa. Después de ahí sabemos que el techo tiene otras estructuras. Sabemos que la próxima estructura mide 0.15 de alto, o sea que haremos un offset de 0.15 de alto. Sabemos que luego la zona de carriola mide 0.11, entonces hacemos un offset de 0.11. Y estas son puras estructuras que irán añadiéndose al techo. Y por último, el techo que mide 0.05. En el techo donde mide 0.05 vamos a tener un sobrante que viene siendo la lámina que hace de cumbrera. Aquí con la herramienta Extend, EX, Enter, Enter, nosotros podemos extender las líneas de tal forma de que se unan. Y es que en este punto, aquí tenemos arriba el techo, aquí tenemos la zona de carriola, aquí tenemos la carriola de la casa. De esta forma yo tengo descrito ya el techo y solamente nos faltará la solapa que hace de cumbrera. A veces se distorsionan un poco las líneas, basta verificar que las mismas nos queden al mismo nivel. Y aquí lo que vamos a hacer en este caso, bien pequeñito, es un offset. Y aquí usaremos T para saber cuánto es la distancia que va a subir el offset, que será hasta esta línea. Y aquí veremos que vamos a tratar de ajustar la cumbrera al nivel del techo. Esta solapa mide alrededor de 30 centímetros a cada lado, o sea que haremos un offset de 0.30 desde la línea central a cada lado. Y luego cortaremos con la herramienta Trim, de tal manera que solamente nos quede la solapa o la información de la solapa. Así vamos eliminando todas las líneas con la herramienta Trim que no tienen ya nada que ver con la construcción del mismo techo como tal, sino que solamente las utilizamos para saber cómo hacemos el techo. Aquí tenemos entonces el techo descrito. Luego veremos cómo se desarrollará la terminación del techo, porque esto puede cambiar de diseño en diseño. El alero describe hasta dónde llega el techo, no describe hasta dónde llega la estructura. Si fuera hasta donde llega la estructura, el alero sería siempre mucho más grande de lo que veríamos en planta. Por eso, vamos a aprender a recortar el borde del alero. La lámina de techo o la lámina de zinc es lo que se encuentra en la parte más externa del alero. Por tal razón, dibujando una línea perpendicular, utilizando la herramienta OSNAP, yo voy a dibujar una perpendicular en este punto. Luego voy a quitar el orto y voy a avanzar algo más de 2 centímetros, entonces avanzaré 0.02. Aquí ya yo tengo resuelto mi sobrante de la lámina de zinc, que sería algo como 2 centímetros a 5 centímetros. Luego yo bajaré con otra perpendicular para poder tener la zona de carriola o de fascia, y luego voy a entrar nuevamente otros 2 centímetros. Por último voy a bajar en una perpendicular y ahí voy a terminar el techo. De esta forma se van a dar cuenta que la carriola termina en un lugar, la zona de carriolas inversas termina en otro y la lámina de techo termina en otro. Para ello voy a hacer mi recorte con la herramienta Trim de tal manera que solamente me quede el borde del techo indicado. Cómo terminarán los techos dependerá de cada diseño de techo, cada estructura lo hará de forma distinta. En este caso, esto es lo que nosotros podemos ver. En el techo, de todas maneras, aunque nosotros hemos descrito el techo entero como si fuera una sección, nosotros tenemos entonces que ir eliminando las cosas que no vamos a ver en la vista frontal. Así que aquí vamos a comenzar a cortar con la herramienta Trim esta viga, que si ven la elevación, la misma va por dentro.
y esta, que es la zona de carriolas, pues lleva una fascia que tapa las carriolas que se ven de frente. Lo mismo vamos a hacer exactamente del otro lado, en donde nosotros vamos a recortar las carriolas porque no las vamos a ver y solamente nos vamos a mantener con la zona externa de ese techo.